A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un hombre en su lecho de muerte le pidió a su mejor amigo presente en aquel momento que abriese un viejo mueble para arrojar al fuego todos los papeles que allí se encontraban. El hombre, aprovechando la agonía de su amigo, se negó a obedecerlo y guardó aquellos documentos. Esos papeles eran manuscritos del escritor checo Franz Kafka. Entre aquellos escritos había una carta escrita para su padre, que nunca le fue entregada y que constituía una dura carga de reclamos contra su progenitor. Esa carta decía: Querido padre, un día me preguntaste por qué yo te tenía tanto miedo. No supe contestarte. Precisamente por el miedo que me inspiras y porque son demasiadas las causas del miedo que tengo. Y aquella carta desgarradora, convertida en acusación contra todos los padres autoritarios, continuaba. Inclusive en el momento de escribirte tengo miedo. Y es tanto el miedo que sobrepasa mi memoria y mi entendimiento. Este documento, convertido en profunda reflexión sobre la relación de padres-hijos y en general sobre toda relación de poder, se extiende a lo largo de 100 páginas. Franz Kafka, autor de este documento literario y humano, estaba naciendo un día como hoy, 3 de julio de 1883. Y se diría que nació para invitarnos a reflexionar sobre el absurdo, el terror y la soledad que los seres humanos vivimos en medio de nuestra supuesta superioridad. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno consulta a la Procuraduría sobre contratos con telefónicas. Las cédulas caducadas ya no se podrán utilizar en el país. Embarcación Cygnus se suma a la flota para abastecer de productos a Galápagos. En el segmento de opinión, reservas internacionales y dolarización. En política internacional, ni por las buenas. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, La tragedia de la omnipotencia. Noticias del día. Gobierno consulta a la Procuraduría sobre contratos con telefónicas. Cuando faltan semanas para que concluyan las concesiones con 2 operadoras de telefonía móvil, el ministro de Gobierno Henry Cucalón aseguró este 3 de julio que el Ejecutivo tiene como prioridad la renegociación de estos contratos. Es prioridad para el Gobierno tener un servicio bien contratado que beneficie al pueblo, dijo Cucalón en entrevista en un medio televisivo. Por ello, según Cucalón, se ha consultado a la Procuraduría General del Estado si es posible una extensión de estos contratos. La concesión de 15 años de Claro vence en agosto del 2023, mientras que la de Movistar culmina en noviembre. Pese a ello, la Arcotel suspendió la renegociación de sus contratos en mayo de este año. Cucalón garantizó en su entrevista que ya está lista la estructura legal de ambos contratos y afirmó: bajo ningún concepto habrá paralización del servicio. Por otra parte, el ministro indicó que están preparando varios decretos ley para enviarlos a la Corte Constitucional. Uno de ellos es para agilizar las contrataciones frente a la amenaza del fenómeno del Niño y otros serán sobre finanzas públicas y el mercado de valores. Muchas veces la Corte está yendo más allá de sus atribuciones, reiteró Cucalón en referencia a la carta enviada por el presidente Guillermo Lasso a los magistrados. En el documento, Lasso recordó que tras la muerte cruzada tiene la potestad de enviar decretos ley de carácter económico urgente y la Corte no tiene la facultad de decidir si un decreto reúne esas condiciones. Las cédulas caducadas ya no se podrán utilizar en el país. Las cédulas de identidad caducadas ya no se podrán utilizar en el Ecuador. El 30 de junio de 2023 terminó la prórroga otorgada por el Registro Civil sobre la validez de estos documentos luego de que la pandemia del COVID-19 produjera la suspensión de este servicio durante el 2020 y algunos meses del 2021. La resolución del registro oficial fue publicada en el registro oficial el 10 de febrero de 2023 y estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2023.
2023. Ese documento dice que se extiende la vigencia de la cédula de identidad hasta el 30 de junio de 2023 de los documentos expirados hasta la emisión de esta resolución y de los que se encuentren próximos a expirar. Algunas instituciones bancarias advierten a sus clientes que ya no aceptarán cédulas caducadas para realizar trámites vinculados con actividades financieras. Además, el Consejo Nacional Electoral recuerda que la cédula de identidad es el documento que los ciudadanos deberán presentar en las elecciones del 20 de agosto de 2023. El Código de la Democracia aclara que las personas sí podrán ejercer su derecho al voto con la cédula de ciudadanía vencida. En las próximas elecciones, el país elegirá presidente y vicepresidente de la República y asambleístas. Los votantes también decidirán sobre la explotación petrolera en el Yasuní, mientras que los habitantes de Quito deberán mostrarse a favor o en contra de la actividad minera en la zona del Chocó andino. Embarcación Cygnus se suma a flota para abastecer de productos a Galápagos. Con el objetivo de superar la crisis de desabastecimiento de productos básicos, el buque Cygnus se incorporó al sistema de transporte de carga hacia las Islas Galápagos. El Cygnus reemplazará al barco Isla de la Plata, que a finales de marzo del 2023 tuvo una avería y provocó un desfase en la provisión de bienes y servicios. El Cygnus es una nave de origen noruego y comenzó a operar desde el fin de semana en Guayaquil. Las previsiones apuntan a que a mediados de este mes de julio del 2023, la nave zarpe a las Islas Encantadas con 116 contenedores. Llevará variedad de productos de primera necesidad, indicó el Ministerio de Transporte. Debido a la problemática de abastecimiento, la Armada del Ecuador dispuso del BAE Calicuchima y el BAE Aulcopo para que se sumen al transporte marítimo de carga Galápagos de manera emergente. Las naves llevaron todo tipo de carga. En esos viajes se mandaron cilindros de gas, producto que había escaseado en las islas. Además, el Ministerio de Transporte autorizó para que los buques Fusión 2, Tania 2 y Paola trasladen productos en las rutas 1, 2 y 3 que corresponden a las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floriana. En estos días también una aeronave de la Armada fijó un puente aéreo para llevar productos perecibles hasta las islas con el fin de responder a la demanda. El presidente Guillermo Lasso estuvo el viernes 30 de junio en Galápagos. Se reunió con autoridades locales y pobladores para tratar soluciones a la escasez. Entrevista del día. Este lunes en la mañana en Radio Sucesos fue entrevistado Jan Topi, candidato a la presidencia, para hablar acerca de sus propuestas y el plan de trabajo. Escuchemos qué es lo que dijo. Una de las razones por las cuales vamos a hacer estas investigaciones no es tanto, y tal vez esto es importante, la gente que vive esos problemas los conoce. O sea, fuimos a Tulcán, no por la gente de Tulcán, Tulcán todo el mundo lo conoce. Así es. Es más para generar esa conexión con el resto del país que desconoce esa realidad y tal vez que desconoce más importantemente cómo esa realidad les afecta a ellos. Una de las razones por las cuales fuimos a Tulcán fue porque, yo soy de Guayas, yo soy de Guayaquil, y he conversado también en Quito con la gente de Pichincha, de Quito, no sentían que la frontera sea un problema que les afecta a ellos directamente. Entonces, cuando nosotros hablábamos de seguridad de las fronteras, nos decían, bueno, está bien, pero eso no me resuelve mi problema de extorsión de vacunas donde yo vivo, o el problema de drogas donde yo vivo. Entonces, la razón para ir a la frontera era esa, establecer el vínculo entre lo que pasa allá y cómo afecta el desorden y falta de control de las fronteras en las provincias fronterizas, cómo afecta a las provincias internas del país. Bueno, importante, y también los casos de microtráfico que llegan a las escuelas. Entonces, ese es el tema, por ejemplo, y para entenderlo. ¿Por qué nace el microtráfico? Gran parte del microtráfico nace porque los narcotraficantes le pagan a los grupos delictivos locales en canje. En vez de pagarte en dólares, te pagan en ladrillos de cocaína o dedos de heroína. Y estos grupos delictivos locales tienen que devolver líquido, eso, ¿no? O sea, tienen que dolarizar. Y ahí nace el microtráfico. El microtráfico, ¿cómo opera un microtraficante promedio? Son estos clanes familiares. Estuvimos en el Comité del Pueblo con lo que pasó con la pastora, eso es un ejemplo claro. Tú tienes un clan familiar porque la familia se dedica a esto, y la familia ¿a qué se dedica? Es almacenamiento, corte, comercialización y cobranza del microtráfico. Y lo que cobran le pagan después al grupo delictivo que los apadrina. Entonces, repito, ¿por qué lo hacemos? Es para establecerle a todo el Ecuador la conexión de cómo estas cosas trabajan juntos. Y dos, más aterrizadamente presentarles la solución o la propuesta de solución.
Y eso es la razón por la cual hicimos la noticia del microtráfico este fin de semana. Tenemos un problema fuerte, Verónica, con el tema de drogas en la juventud. El mecanismo número uno para reclutar niños y volverlos gatilleros, niños de 10, 11, 12 años, es darles de comer. Es darles de comer. Entonces, esto es importante para todos los que nos escuchan. Imagínense lo mal que está el Estado ecuatoriano, lo fallido que está el Estado ecuatoriano cuando estás perdiendo tu juventud a grupos delictivos que lo único que hacen más que tú es darles de comer a tus niños. Tuvimos el caso del niño del Carmen en Santo Domingo la semana pasada, o sea, 10 años. 10 años. Y asesinado como fue asesinado. Entonces, nuestro proyecto de educación es masivo, pero arranca dándoles de comer a todos los 4.3 millones de ecuatorianos que están en las escuelas y colegios del país. Bueno, eso es importante, tener esa conexión con la sociedad, con los problemas de la sociedad y de la gente que, bueno, tiene que estar pensando no en asuntos políticos, sino cómo sobrevivir día a día, qué llevar a sus bocas día a día, Jan. Y en ese sentido, bueno, cómo dar de comer a todos los ecuatorianos y sobre todo a ecuatorianos que están en esta situación vulnerable. Sí, gracias por la apertura para explicar el proyecto. Esta es la parte también incluso de prevención del delito, porque a mí me tildan bastante de monotemático. Entonces, esto da la oportunidad de ver las otras aristas del proyecto que tenemos de gobierno. ¿Cuánto nos cuesta? Estamos analizando números, pero ahorita el promedio que tenemos es $1.33, o sea, $1 y un tercio. Darle un día de comida, o sea, esto es desayuno, almuerzo y merienda, a un niño. Eso por los 4.3 millones de ecuatorianos, por 21 días al mes, por 10 días, por 10 meses al año nos cuesta 1.200.000 millones. Dentro de un presupuesto del Mineduc de 5.800 millones. Queremos ir más allá. Aparte de darles de comer, vamos a poner un torniquete. Torniquetes son estos, lo tienen en el trole de Quito, creo. Estos de cuerpo completo, a la entrada de todo colegio, con sistema biométrico. Este proyecto a mí me gusta bastante porque queremos que el padre de familia le llegue un mensajito vía WhatsApp o SMS. Creo que lo vamos a hacer por WhatsApp. Cuando el estudiante entra al colegio y cuando sale del colegio. Entonces el padre o madre de familia sabe que su hijo está en clase o está fuera del colegio, ¿no? También tenemos la mitad de las escuelas ahorita, las 16.000 escuelas que no tienen conectividad, no tienen internet. 8.000 escuelas no tienen internet, me parece ridículo en el 2023. Entonces tenemos un proyecto también para darle internet a todas las escuelas. Y por último, muy importante, vamos a reemplazar el tema de textos, de libros. Ahorita un niño está compartiendo un texto con 3 otros niños y el texto es de 3, 4 años, 5 años de viejo. Vamos a reemplazar todo eso con tablets. Vamos a vamos a dar gratuitamente 1.5 millones de tablets para que ya el niño tenga todo su contenido digitalizado en la tablet. No tiene que ir con 10 libros, tiene que ir con una tablet y puede hacer los deberes ahí mismo también, ¿no? Ese es, digamos, el macro del proyecto de educación. Y atacas a la vez en el tema de inseguridad porque le mermas a los grupos delictivos su habilidad de poder reclutar niños, que forman el brazo operativo de estos grupos, ¿no? En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación estuvo Alberto Acosta Espinosa, exministro de Energía y Minas del Ecuador, para hablar acerca de las alternativas económicas a la explotación del Yasuní. Escuchemos lo que dijo. Empecemos rescatando que más vale tarde que nunca. Y muy buenas tardes a ustedes y a quienes nos están escuchando. Sin lugar a dudas, hay gente que nos dice que ya pasaron 10 años, que ya se comenzó a explotar y que para qué hacer esa consulta. Esa es una forma de leer las cosas, a mi modo de ver, muy simple, porque detrás de todo este proceso hay sin lugar a dudas una lección histórica que nos está dando la juventud. La juventud se organiza luego de que el presidente Rafael Correa, el 15 de agosto del año 2013, reconoce públicamente que no le dio la talla para impulsar una iniciativa tan revolucionaria como la de dejar el crudo en el ITT, en el bloque 43, y la juventud se organiza y pone en marcha un proceso que es combatido a través de un fraude monumental. Recordemos cómo actuaba el Consejo Nacional Electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral decía que él está en contra de que se dé paso a esa consulta porque era favorable a la explotación. Luego todo ese manejo que hubo perverso, que se les descalificó
cientos de miles de firmas. 750.000 exactamente. Se presentaron 750.000, se les anuló 400.000, luego quedaron como menos de 500.000 válidas, pero se les anulaba porque el gramaje en el papel no era el adecuado, porque no se había firmado con tinta azul, sino con tinta negra, porque había aparecido la firma de Batman, cuando sabemos que hay Batman en la provincia de Manabí y otros nombres así que pueden llamarnos la atención, pero se buscó todo un mecanismo fraudulento. Incluso se hizo lo siguiente, no se le preguntó primero a la Corte Constitucional sobre la validez de la pregunta, la constitucionalidad de la pregunta, sino que se les dijo, recojan firmas. ¿Ya? Y se le hizo lo imposible para que esas firmas no sean recogidas. No se les permitía acceder a los espacios públicos, sobre todo en las ciudades más grandes, y recogieron las firmas. Y cuando viene el recuento de las firmas, aparece ese fraude monumental. Y luego es todo un proceso que no se queda ahí, no solo es en ese gobierno, sino los gobiernos subsiguientes, sobre todo en algunas instancias del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, donde se impide cristalizar esta consulta. Entonces, esta consulta, en primer lugar, nos da una lección de constancia y de perseverancia de la juventud. Personalmente, ya desde hace un par de años asumía como que la iniciativa Yasuní Tete ya era parte de la historia, y en algunos textos que he escrito decía, es un ejemplo para el mundo que lamentablemente en Ecuador no prosperó, pero los jóvenes nos dijeron, no, vamos a seguir adelante, y logran que la consulta se realice. Y ahí actúa la Corte Constitucional actual, no la Corte Constitucional anterior, que era cómplice de todo ese fraude, y permite que se realice la consulta popular. Yo creo que este es el primer punto que tenemos que rescatar, esa lección que nos da la juventud a la sociedad entera. Alberto, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales fracasó la iniciativa que buscaba dejar el petróleo en tierra a cambio de una compensación internacional? ¿Cuál era la figura que se estaba proponiendo y por qué esta figura no encontró eco en la comunidad internacional? ¿O fue, como tú dices, que el gobierno de Correa no tuvo la talla para promover esto? Yo sostengo que no tuvo la talla porque no tuvo una estrategia política de largo plazo. Rafael Correa, que tiene el mérito de haber acogido la idea de dejar el crudo en el subsuelo, eso es innegable, no entendió lo que eso representaba. Él quería cosechar una cantidad importante de aplausos, que los recibió en una primera etapa, y dinero fácil inmediatamente para poder disponer de esos recursos de acuerdo a su voluntad y a sus propuestas de gobierno. Lamentablemente no hubo una estrategia de largo plazo. Recordemos en las sabatinas, un sábado estaba a favor, al sábado siguiente estaba en contra. Les llegó a decir, métanse en el dinero por las orejas, ya, cosas por el estilo. No hubo nunca una línea clara de largo plazo. Y además, el gobierno de Correa no entendió que no era simplemente una compensación. Cuando se plantea inicialmente la iniciativa Yasuní Tete, se habla de una compensación, pero la compensación en la práctica a nivel internacional sonaba un chantaje. Si tú no me das la plata para proteger la maravillosa naturaleza, eres tú el responsable del fracaso, cuando era obligación nuestra de proteger esa selva y esos pueblos en aislamiento voluntario. Luego se abre la puerta a lo que se conoce como una contribución a partir de los principios de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, que eso implicaba ya otro tipo de diplomacia internacional de largo plazo y de mucha estabilidad para que los mayores responsables de la destrucción de la naturaleza contribuyan de mayor medida a proteger este espacio tan maravilloso. Por un punto adicional, la idea no surge en el gobierno de Correa. La idea surge mucho antes, muchísimo antes de que empiece el gobierno de Correa. Yo pondría como una fecha referencial para tener un punto de partida el año 1989, cuando los pueblos amazónicos, los pueblos originarios, sobre todo se concentran en Sarayaku y se conoce como la rebelión de Sarayaku, que comienzan a protestar por la destrucción ambiental. Y eso da lugar entonces a una posición digna de ese pueblo de Sarayaku que resiste todavía a los embates de los extractivismos, sobre todo petroleros. Luego, el año 93, comunidades de colonos e indígenas en el nororiente de la Amazonía que estaban sufriendo ya los embates de la explotación petrolera arrancan con lo que se conoce como el juicio del ciclo, a la Texaco, ahora Chevron Texaco. Y posteriormente, a fines de los años 90, principios de los 2000, un grupo de personas en las cuales yo ya me involucro,
comenzamos a pensar en la necesidad de un Ecuador postpetrolero y publicamos un libro exactamente en el año 2000 en el cual hacemos algunas reflexiones al respecto, varias personas, ¿ya? Y proponemos año 2001 y año 2002 un acuerdo histórico para que el gobierno ecuatoriano proponga a los acreedores de la deuda externa no pagar la deuda, pero nos comprometíamos a proteger toda la Amazonía de cualquier tipo de extractivismo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a tratar un tema y hacer comentarios sobre el mismo, sobre un asunto que se está hablando en todos estos días en el país, especialmente porque los periodistas están preguntándole ciertos temas a los presidenciables, a los 8 presidenciables, 7 hombres y una mujer, que tiene que ver con las reservas internacionales y su coordinación con el sistema monetario de la dolarización. No se olviden, amigos y amigas, que el dólar estadounidense es la moneda ecuatoriana, la moneda de curso legal y forzoso. Las reservas internacionales son un activo del Banco Central del Ecuador y hay un monto que a veces va a 8.500, a 9.000, menos de 8.000, pero en promedio uno puede suponer que está entre 8.000 y 8.500 millones de dólares. ¿Cómo se compone este monto de reservas internacionales, que es un activo líquido del Banco Central del Ecuador? En primer lugar, pues, tenemos sencillamente el dinero efectivo y el dinero en billetes de 1, 2, 5 dólares en efectivo que están en las bóvedas del Banco Central. Eso más o menos, si mal no recuerdo, son unos 500 millones de dólares aproximadamente. Pero luego usted tiene inversiones financieras en instrumentos de alta liquidez que el Banco Central del Ecuador tiene en el exterior fundamentalmente. Y eso aproximadamente y eso depende también, estimados amigos, de una serie de factores. A veces está por encima de un nivel, por debajo de un nivel, y eso más o menos están como en 6.000 millones de dólares aproximadamente, redondeando los números. El tercer concepto importantísimo es el oro monetario. El oro monetario, que es otro activo líquido del Banco Central, que está alrededor de 2.000 millones de dólares. Son los conceptos más importantes. Hay otros pequeños conceptos como los derechos especiales de giro, pero en total estas reservas internacionales suelen estar llegando a 8.000, 8.500, últimamente ha bajado a unos 7.500 millones de dólares. Estos son activos líquidos. Antes se llamaba reservas de libre disponibilidad y de alta liquidez. Hoy se llama sencillamente reservas internacionales. Hay algunas personas en campaña electoral, economistas, no economistas, abogados, profesionales, asesores de los presidenciables, etcétera, etcétera, o los mismos presidenciables, cuando se les pregunta sobre las reservas internacionales, algunas presidenciables, y especialmente uno de ellos, dice en forma efectiva: yo no voy a usar bajo ninguna circunstancia las reservas internacionales, porque eso sería debilitar al sistema monetario de la dolarización. No olviden algo, que en el gobierno del señor economista Correa, hace muchos años atrás, cometió el grave error de usar la reserva, exigiendo y obligando al Banco Central a que compre, con esa reserva internacional, que compre papeles del Estado. Y hoy por hoy, pues, el Ministerio de Finanzas, en nombre del gobierno, le debe al Banco Central varios miles de millones de dólares debido a ese fenómeno que me acabo de mencionar. Error, y hay que repetirlo porque fue un error. Eso no se puede hacer. Y naturalmente, pues debido a eso, las reservas internacionales líquidas se redujeron en aquel entonces, porque sencillamente los bonos o los certificados de tesorería, que son papeles, obligaciones que tiene que pagar el Ministerio de Finanzas, no son de liquidez. Usted va al mercado a tratar de vender esos papeles del gobierno ecuatoriano, nadie les quiere comprar o quieren 50-60% de descuento. ¿Sí? Ese error no se puede volver a cometer, no se puede incurrir en ese error nuevamente, porque sería grave para el mantenimiento del sistema monetario de la dolarización. ¿Pero dónde están las reservas?
Pues bien, las reservas estas internacionales, en ese monto que me he permitido de forma redonda indicar, vienen de varias fuentes. Uno, el más importante, que representan pasivos exigibles del Banco Central del Ecuador. Son sencillamente el dinero que la banca central, que las cooperativas de ahorro y crédito, que las mutualistas tienen en el Banco Central depositado, por efectos de una disposición legal, que es que todas estas instituciones mencionadas tienen que tener un porcentaje X de sus depósitos en el Banco Central de Ecuador, en caja, en efectivo, nada de papelitos, ¿sí? Y naturalmente en los bancos comerciales, según la legislación actual, según las disposiciones de la Junta de Regulación Monetaria existente hoy por hoy, que es el organismo por encima de la gerencia general del Banco Central del Ecuador, sencillamente exige que los bancos comerciales que tienen más de $1.000 millones de activos tienen que tener un 5% de encaje legal en el Banco Central del Ecuador. Y los que tienen menos de 1.000 millones son, si mal no recuerdo, 3,5%. Las cooperativas, las mutualistas tienen un porcentaje menor. Entonces, esos montos tienen que estar y están en el Banco Central del Ecuador. Pero aparte de eso también, queridos amigos y amigas, el gobierno tiene su cuenta corriente en el Banco Central y a esa cuenta corriente pues ingresan todo lo que tiene que ver con recaudaciones de impuestos, contribuciones, tasas, etcétera, préstamos internos, externos, etcétera. Esa es una cuenta corriente. Pero también tiene los municipios, consejos provinciales, todos los GAT están obligados por ley a tener todos sus impuestos, las recaudaciones y todo lo que reciben por ingresos, los CAT tienen que tenerlo en el banco en una cuenta. O sea, cada municipio tiene una cuenta corriente y de ahí giran para pagar sueldos, salarios, etcétera, etcétera. Y ese es un pasivo exigible, una obligación de inmediato pago por parte del Banco Central del Ecuador. Y el balance del Banco Central del Ecuador pues se organizó después de la dolarización allá por el año 1990-2000, sencillamente en varios sistemas. ¿Sí? Y hay un sistema en el que está como pasivo del Banco Central del Ecuador, hay que el Banco Central está obligado a pagar de los fondos que tienen el gobierno, la tesorería de la nación, como los municipios y los consejos provinciales. ¿Qué monto es? ¿Qué monto es esto de aquí? ¿Qué monto? Sencillamente los bancos tienen, y eso depende también de los depósitos. Si los depósitos suben, el encaje sube. Si los depósitos bajan, sencillamente tal vez. ¿Y de qué depósito estamos hablando? Los depósitos que sencillamente los bancos tienen, ¿qué tienen? Depósitos de ahorro, cada uno es nuestro depósito de ahorro, depósitos en cuenta corriente que son nuestros también como personas naturales o personas sencillamente empresarias, ¿verdad? O los depósitos a plazo, que son inversiones a plazo para 30, 60, 90 días. Todo ese es un fondeo que tienen los bancos. Y ese fondeo de esa plata, ¿de quién es? Son de los ecuatorianos, de las empresas ecuatorianas. Pero por obligación legal, un porcentaje de esos depósitos tiene que estar en el Banco Central por X motivo. Uno de ellos es sencillamente para proteger cuando se supone que un banco pueda tener problemas, pues el Banco Central, a través de la Junta de Regulación, puede permitir que se use esa reserva porque a algún banco le puede faltar liquidez. Y ese monto de eso, ese monto junto es más o menos, si uno suma en forma redonda también, aproximadamente como cerca de 6,000 millones de dólares, ¿sí? De los bancos privados, de las mutualistas, o sea, lo que es el encaje legal. Hay otro concepto de un pasivo exigible, que son unas moneditas que no son monedas fraccionarias de dólares, y nadie sabe cómo se llaman. Y eso más o menos es cerca de 100 millones, de tal manera que si los ecuatorianos que tenemos en nuestro bolsillo, esas moneditas que no son monedas fraccionarias gringas, estadounidenses. Entonces, amigos, esos son más o menos 6,000 millones de dólares. Y el Banco Central tiene que tener suficiente dinero, Reserva Internacional, para proteger eso de ahí. Pero luego los municipios y todo eso tienen también como 6,000 millones de dólares. En total, los pasivos exigibles están alrededor de 12,000 millones de dólares, mi amigo, ¿sí? Entonces, la Reserva Internacional sirve para proteger todo ese pasivo exigido del Banco Central. No se puede bajo ninguna circunstancia tomar un centavo bajo ninguna circunstancia, ni por métodos directos ni indirectos. El que se atreve el día de mañana, el gobierno, a tomar
plata, de ese dinero, que ese dinero no es del Banco Central ni del gobierno, sino fundamentalmente de los depositantes, de los empresarios y de los ecuatorianos. Si alguien se atreviera a hacer eso, estimados amigos, la dolarización estaría en peligro. Así que cuidado, se comete un error, y eso le digo a los políticos ecuatorianos y a los presidenciables. Ustedes tienen que indicar al país, no solamente que confíen en el dólar como moneda nacional, sino que jamás van a obligar al Banco Central a utilizar la Reserva Internacional para financiar el déficit fiscal. ¿Sí? Eso le pido a los presidenciables. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros y estemos atentos día a día, semana a semana, lo que pasa con esta Reserva Internacional y la decisión de los presidenciales y de los gobiernos al futuro. Gracias y estaremos con ustedes la próxima semana. Muy amables a todos ustedes. Global Hoy con Alan Catey. Ni por las buenas, el truculento Diosdado Cabello, cavernario dirigente del chavismo venezolano, ha dejado en claro en una declaración pública ante sus partidarios que el chavismo no dejará el poder ni permitirá un gobierno de oposición ni de buenas ni de malas. No estamos ante la declaración caprichosa de algún mozalbete ignorante realizada al calor del ron en alguna farra extendida. Cabello, con las limitaciones intelectuales y éticas que lo adornan, es nada menos el vicepresidente del PSV, el partido que gobierna, si así se puede llamar al robo institucionalizado desde el poder, a Venezuela por los últimos 23 años, es decir, un cuarto de siglo, durante el cual han logrado, como cabía esperar en semejante régimen, por una parte que el 93% de los venezolanos estén al día de hoy en situación de miseria, y que si se sumara a los 7.3 millones de exiliados que se han fugado de esa miseria para buscarse la vida por otros lados, se situaría en el 98%. Y por otra parte, el escandaloso enriquecimiento de la cúpula civil y militar del país, que siguiendo la fórmula favorita de su líder, ha expropiado para exclusivo beneficio del 2% restante las enormes riquezas naturales de uno de los países más ricos del mundo, que además tuvo la relativa fortuna de gozar por largo tiempo de una inédita bonanza en el precio de los commodities, particularmente de los del petróleo. Como ni siquiera eso resultó suficiente para la voracidad de los supuestos socialistas, endeudaron además al país en 31 veces su PIB, lo que significa que Venezuela, para pagar su deuda, durante 31 años no podría destinar ni un centavo a pagar sueldos a sus empleados, ni a programas sociales, ni a educación o a salud. Pero la estulticia llegó aún más lejos, al punto que los principales dirigentes socialistas se aliaron e integraron a las mafias de la droga, como el llamado Cartel de los Soles, del cual se afirma que su capo máximo es el mismo Diosdado Cabello que hace la temeraria declaración anterior, de la minería ilegal, con indígenas reducidos a la esclavitud, a la manera de la mita colonial, en las explotaciones de oro y minerales en el arco del Orinoco, en la que se los explota de una manera inhumana y absurda, o en el miserable negocio de Alex Saab, traficando con el hambre del pueblo y proveyendo al régimen de raciones sobrepreciadas y de pésima calidad para entregar a la población. En efecto, Cabello está anunciando a su país y al mundo que ni él, ni ninguno de los otros gángsters que conforman el régimen están dispuestos a soltar la gallina de los huevos de oro
de la que se apoderaron y explotaron por los últimos 23 años. Ni por las buenas, ni por las malas. Así de cínico ha estado Cabello, fiel a su estilo troglodita y gorila, como se puede esperar de un dinosaurio del militarismo, ese que retratara a Quito como un convento, como una universidad a Bogotá y a Caracas como un cuartel. Lo que resulta inexplicable, a menos que se asuma una complicidad vergonzosa por parte de los supuestos referentes de la izquierda latinoamericana con delincuentes y dictadores. La actitud asumida tanto por el presidente Petro como por Lula respecto del dictador Maduro, a quien a toda costa están buscando reintegrar a la comunidad democrática latinoamericana, a pesar de las notorias violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos, bien documentadas por la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dirigida nada menos que por la expresidenta, esta sí socialista, de Chile, la señora Bachelet, y de los sistemáticos fraudes electorales cometidos por el régimen dictatorial de Maduro. En el caso de Lula, las cosas van incluso más allá, con la insólita propuesta presentada en la OEA para suavizar la declaración del organismo que condena la dictadura neosomocista de los Ortega en la desdichada Nicaragua, que ha revelado hasta qué punto la detención afectó el sentido ético del presidente Lula. Habrá que ver si, luego de la explícita y contundente declaración de Cabello, continúan en su encubrimiento y su apoyo a un gobierno que expresa, con todas las letras, que ni de buenas ni de malas le entregará el poder a la oposición, en el caso muy improbable, por cierto, de que cualquier oposición pueda participar en los sainetes que en Venezuela pasan por elecciones. Ni una sola palabra se les ha escuchado, ni por las expresiones de Cabello, ni por otros actos cuya inoportunidad y arbitrariedad resultan al menos tan preocupantes como el discurso de Cabello, como la disolución anticipada de un consejo electoral elegido para 5 años hace apenas 2, en el que, como gran gesto de la dictadura a la comunidad internacional, había incluido en él a 2 de los 8 rectores. Al parecer, esos 2 se volvieron excesivos en un organismo acostumbrado a la opacidad más absoluta, escenario propicio para que el fraude electoral sea impune al no existir un solo testigo que pueda señalarlo. Extraña, por decirlo menos, el sepulcral silencio de los presidentes Lula y Petro tras las estridentes declaraciones de apoyo y apertura al régimen represor y autoritario de Venezuela. La configuración del fraude, que no se limita a falsear el conteo de los votos emitidos por los ciudadanos, sino que se extiende a impedir la participación de candidatos opositores que se perciban como una posible amenaza. Ese es el caso que aparentemente está definido ya de Corina Machado, cuya campaña previa de cara a las primarias de la oposición ha sido altamente exitosa, generando una fervorosa respuesta popular en torno a su candidatura por su valiente y frontal postura ante la triste situación que vive su patria. La candidata, como ya sucediera en el pasado, con líderes como Capriles o López, inhabilitados de participar en los comicios, sea por triquiñuelas del CNE o sancionados por un sistema legal espurio, despojado de la esencia de cualquier ente juzgador, la justicia y la independencia para actuar. La dictadura convirtió a los jueces en instrumento ideológico y de persecución a sus órdenes y a su medida. Así pues,
sea con respaldo de cómplices o de meros tontos útiles, que para el caso viene a dar lo mismo, la dictadura irá al próximo sainete electoral, designando ella, además de sus propios candidatos, también los de sus opositores. Y si pese a eso algo sale mal, para eso está el CNE ad hoc que se nombrará en los próximos días. La dictadura hace lo suyo. Esa es su naturaleza, como el escorpión de la historia. Las ranas que mueren picadas por ayudarlo una y otra vez no son personajes trágicos, sino patéticos, inflados del discurso vacío del progresismo que cuando se los requiere para defender a un pueblo abusado por los tiranos, se disuelven en palabrería inútil que se lleva el viento, dejando el camino libre para eternizar la perversidad. Muchas gracias. Editorial. La tragedia de la omnipotencia. Ramiro Ruiz. Un reciente estudio publicado en junio de 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC registra que la pobreza por ingresos en el país se ubica en el 25%. La pobreza urbana es del 16.7% y la pobreza en el área rural es del 42.9%. En junio de 2022, la pobreza extrema a nivel nacional se ubicaba en el 10.7%. El INEC considera a una persona pobre si percibe un ingreso familiar per cápita menor a $84.71 mensuales y pobre extremo si recibe menos de $47.74. ¿Qué es la pobreza según el INEC? Es una medida de bienestar económico que capta todos los ingresos corrientes disponibles del hogar y los asigna proporcionalmente para el número de miembros de la familia. La pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y de privación que impide a una persona alcanzar un mínimo nivel de vida. En las familias pobres se pone en evidencia violencia intrafamiliar, principalmente contra los jóvenes y las mujeres. Esta es una de las causas en el incremento de asaltos, robos, tráfico de drogas, asesinatos por sicaritos y en provincias como la amazónica de Morona, Santiago, ella registró el mayor nivel de pobreza por ingresos en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. En Morona, Santiago, 7 de cada 10 personas viven con un ingreso de menos de $2.85 por día, lo que las ubica en la línea de pobreza. Las provincias más pobres son Sucumbíos, Orellana, Los Ríos, Esmeraldas, Morona, Santiago y Manabí. Teóricamente existen muchas soluciones para combatir la pobreza. Enumeremos algunas: acabar con el hambre y la malnutrición, cobertura universal de la salud, acceso universal a la educación de calidad, aumentar la inversión en el desarrollo de regiones y comunidades empobrecidas, atajar la desigualdad de género. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano informa que el Ecuador tiene una población del 25.5% que no puede satisfacer sus necesidades mínimas de vida, como son educación, servicios de salud y de agua potable, alimentación para los niños menores de 5 años con peso insuficiente. Pero, ¿qué es alcanzar un desarrollo humano? Pues que las personas de los sectores urbanos marginales y rurales vivan con agua potable, alcantarillado y electrificación. Pueden ir al médico cuando se sientan sanos o enfermos, tengan alimentación para sus niños y que todos, sin excepción, reciban educación de por lo menos 10 grados. Eso es lo esencial, pero también la oportunidad del descanso y de la lectura. Es imposible comprar periódicos, revistas o libros. Mantener un pueblo sin lectores es descartar pensadores. Los niños de edad escolar se pelean para ganarse un lugar en las gasolineras. Limpian con un pedazo de franela vieja los parabrisas y ventanas de los vehículos. Los cargadores desayunan, almuerzan y cenan aguardiente para olvidar la impotencia de llevar un billete a casa. Son seres inútiles y desechados. Cada madrugada en las plazoletas de las ciudades del país, los hombres esperan algún trabajo en la construcción, tiritan de miedo. Regresan a casa desolados. Imaginemos al presidente de la República o alguno de los ministros con un sueldo de $450 y apenas con un hijo, sin casa propia y la esposa ganando idéntico ingreso. Seguro que descubrirían el sabor de la pobreza. Los hijos de los pobres están condenados a vivir en este mecanismo de su desarrollo. Los hijos de los políticos serán felices.
¿Qué pasa con los jóvenes que trabajan de guardianes de empresas privadas, de aquellas mujeres que se ganan la vida lavando ropa ajena, betuneros que rezan para que no llueva? ¿Qué satisfacciones pueden tener si cada mañana es el comienzo de un día vacío? La inversión en educación de los niños, salud, tecnología y bienestar social ha sido una rotunda estafa. La pobreza económica no es sinónimo de depresión sociocultural, aunque triste e injustamente, muchas veces se relacionan y caminan juntas. Los políticos no comprenden todavía que la riqueza de las naciones no depende ya de las riquezas naturales ni de los recursos ambientales. Lástima, depende en mayor grado de la riqueza de conocimientos, de innovaciones que son capaces de crear sus habitantes. Los políticos tienen su tiempo ocupado en otras cosas. Ellos manejan el destino de 18 millones de personas. La omnipotencia es una tragedia. Esto es el subdesarrollo. Sin embargo, el petróleo del Yasuní está ahí, esperando una consulta politizada con posibles resultados de personas inteligentes o de necios y fanáticos que veneran a un fantasma. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Abre en La Haya una oficina internacional de investigación sobre la invasión rusa de Ucrania. Fiscales internacionales han unido sus fuerzas para crear un organismo que investigue los crímenes de agresión tras la invasión rusa de Ucrania. El Centro Internacional para el Enjuiciamiento de los Crímenes de Agresión contra Ucrania estará coordinado por la Agencia de Justicia de la UE, Eurojust, en La Haya. Investigará delitos que escapan al alcance de otras instancias judiciales internacionales. The member states will play a crucial role in collecting evidence, identify witnesses and possible suspects, and executing arrest warrants, including those issued by the International Criminal Court, and in ensuring that the perpetrators of such hideous crimes cannot hide from justice. Ucrania afirma que el centro combatirá las agresiones que supongan una amenaza para toda la comunidad internacional. Russia's aggression against Ukraine and its continuous use of force against sovereignty, territorial integrity and political independence that threatened Ukraine's very existence is not only directed against my country. It stands as a global threat to peace, security and stability. El Tribunal Penal Internacional está investigando crímenes de guerra en Ucrania, pero no tiene jurisdicción para enjuiciar crímenes de agresión. Juegos Europeos 2023, un evento innecesario y costoso o una celebración obligada. La región polaca de Malopolska ha acogido este año los Juegos Europeos, un acontecimiento multideportivo internacional al que asisten 7.000 atletas de 49 países. Se trata de una oportunidad para que los que se inician en deportes olímpicos obtengan su billete para los Juegos de 2024 en París. Lamentablemente, el evento no contó con una gran afluencia de público. W Krakowie prawdopodobnie przebywa w związku z igrzyskami około 20 000 osób. To tak średni weekend w Krakowie powoduje, że jest tutaj więcej osób. My nazywamy te igrzyskami przepalonych pieniędzy, bo wydano tak wiele środków, które się nie zwrócą. Tak wiele wydarzeń się tutaj odbywa, które okazały się być klapą. Zresztą w sporcie liczy się nie tylko wynik, ale także frekwencja, tłumy, entuzjazm kibiców. No nie ma kibiców, nie ma entuzjazmu. Con todo, los organizadores aseguran estar satisfechos con los resultados y explican que el calendario del evento se encontró con múltiples factores desfavorables. Przygotowywaliśmy wydarzenia przez ostatnie 1,5 roku, kiedy w Polsce mocno mówiło się o sytuacji wojny. Był temat inflacji, temat sytuacji po pandemii w Polsce, natomiast my stanęliśmy tutaj w pełni sił. Oczywiście nie w każdy dzień te trybuny były wypełnione, natomiast w trakcie rozgrywek finałowych były one pełne. La ciudad de Cracovia, una de las principales sedes del evento, defiende igualmente que, a pesar de la evidente falta de interés del aficionado, la inversión sí fue rentable.
Ostatecznie miasto otrzymało 350 milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę, na budowę, remonty dróg przede wszystkim i 150 milionów na inwestycje w infrastrukturę sportową. Natomiast ten wkład miasta to 100 milionów złotych w organizację, w związku z czym łatwo policzyć, że Kraków na tym wydarzeniu zyskał 400 milionów. The European Games in Poland ended yesterday, but opinions regarding validity of this event are still very divided. Most of them concern one question: can Poland afford to organize such events in times of financial struggle? Magdalena Wchodownik for Euronews from Krakow. Un escuadrón antibombas desactiva una bomba de 250 kilogramos de la Segunda Guerra Mundial. Los artificieros de Gemnay han desactivado con éxito una bomba aérea británica de 250 kilos de la Segunda Guerra Mundial. El explosivo fue descubierto durante unas obras en la ciudad de Kiel, en la costa alemana del Mar Báltico. Las autoridades aconsejaron a unos 3.000 residentes que abandonaran la zona antes de que comenzara la operación de desactivación de la bomba. Incluso 200 efectivos de los servicios de emergencia estuvieron a la espera. La operación duró 3 horas. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos,
desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.